Bienvenidos a Análisis de Bolsillo del lector Estepario. Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a analizar motivos de San Francisco y otras prosas cristianas de nuestro máximo orgullo, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Primera mujer de la América Hispánica en recibir tan distinguido galardón. Y bueno, antes de abordar directamente el libro, tenemos que hacer una aclaración. Y en primer lugar, es que en nuestro país y en gran parte del orbe se le conoce a ella por su poesía, por sus versos infantiles, por sus canciones y bueno, por sus grandes obras maestras que son Tala y Desolación, y que tendríamos que sumar a este corpus los sonetos de la muerte. Pero hay una faceta de Gabriela que es la Gabriela como prosista. Ella más de una vez reconoció que ella no tenía prosa cuando le preguntaban, y sin embargo no era del todo cierto. Ella no escribió novelas ni cuentos, pero le gustaba escribir crónicas y artículos a los cuales denominaba como recados. Para ella eran cartas abiertas y ella cuenta que esta disposición nace porque cuando ella es conocida y comienza a destacar como figura, recibe una correspondencia tan abundante, tan grande, que no la puede responder completamente. Entonces ella escribe estas cartas abiertas para tratar de cierta forma de dirigirse a estas personas que le van eh, proponiendo temáticas o les van haciendo cuestionamientos. En el apartado de su prosa son muy conocidos sus escritos referentes al tema de la mujer, al tema del trabajo y algunos temas políticos, pero su faceta como religiosa aún no ha sido del todo sí rescatada, porque ya hay ediciones que hablan de su obra, pero todavía no es puesta a circular de forma masiva. Todavía tenemos esa imagen de la Gabriela Mistral como profesora, como maestra y como autora de versos, pero no hemos ahondado profundamente en su pensamiento. Y bueno, la otra aclaración, la segunda que debo hacer, es que ella fue católica, ella fue creyente, pero no fue una constante en su vida. Ella cuenta de muy chica que tenía una abuela que le leía versículos de la Biblia del Antiguo Testamento, y este fue su primer acercamiento en la religión, allá en Monte Grande, en el Valle del Elqui. Estamos hablando de fines del 19 y comienzo del 20, en lo cual la religiosidad estaba totalmente impregnada en el pueblo. Bueno, sin embargo, ella después ya en su adolescencia y en su primera madurez se acerca a otro tipo de creencias, como la teosofía, incluso el budismo. Estuvo practicando un espiritismo del cual después se arrepiente porque le parecía que era una pérdida de tiempo. Y finalmente recala nuevamente en el catolicismo. Podríamos decir que que ella realmente es una católica militante. El catolicismo de Gabriela Mistral no era una mera pose, una postura, ni tampoco ella era una pechoña de misa diaria que se estuviera golpeando el pecho. Podríamos decir que ella era auténticamente católica, cristiana, pero sin llegar a una postura de fanatismo. Y bueno, prueba de ello, de su catolicismo, es que todos sus derechos, cada vez que uno compra un libro de Gabriela Mistral en cualquier parte del mundo, ese dinero lo recibe la orden franciscana chilena. Y con ese dinero se ayuda a los niños de Monte Grande, donde ella es oriunda, un pueblito que ya está en el Valle del Elqui, un pueblito precioso por lo demás. Y era probablemente para ella fue una tarea
importante hablar de San Francisco, a quien probablemente considera como su modelo a seguir, no una santa, sino que a un santo. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de otros escritos sobre San Francisco, que tienen más una beta hagiográfica, de, de, de relatar cuáles fueron sus vidas, sus principales momentos, o por ejemplo, tengo acá otro libro fundamental que es el San Francisco de Chesterton, que tiene un tono cercano a lo filosófico y que va ahondando en los pensamientos y en la vida y obra de San Francisco. El libro de Gabriela Mistral va más por el recorte y el fragmento. Ella le llama las estampas, pequeñas estampas. Entonces, por ejemplo, el libro parte comentándonos cómo fue su madre. Hay un pequeño apartado para la madre, cómo fue que lo crió, cómo fue la infancia de San Francisco. Son momentos, pequeños fragmentos, etapas de la vida del santo. Bueno, este libro contiene un prólogo muy bueno de Juan Cristóbal Romero, poeta chileno a quien encarecidamente recomiendo, principalmente porque su poesía es muy rica en imágenes y tiene una conexión muy grande con el siglo de oro español. Él es un poeta que que va a contraviento de lo que se estila en la actualidad, esta suerte de poesía desilvanada, deshilachada, heredera de Nicanor Parra. Pero en fin, lo menciono a él porque él hace un trabajo muy bueno, nos habla de cómo se gestó este libro. Este libro es una creación, en el sentido de que en vida Gabriela Mistral nunca publicó un libro con este título. Lo que sí ella hizo fue publicar a través de varios periódicos en México, en España y en Chile y en otras latitudes, escritos que iban desde la política, pasando por novedades literarias, perfiles de autores y finalmente sus motivos religiosos, donde ella hablaba de la creencia, de lo que era la religión y por supuesto San Francisco, quien era su santo predilecto. Y bueno, Juan Cristóbal Romero nos habla de cómo fue la infancia de Gabriela respecto a la religión, cómo fue su madurez y cómo finalmente llegó a aceptar dentro de sí la fe, cómo fue que la articuló, y la articula de una forma totalmente creativa, imaginativa. Para ella el catolicismo no era simplemente saber rezar el rosario, del cual nunca tuvo tampoco mucha cercanía, curiosamente, sino más bien lo veía como una actividad que inundaba el espíritu y que además de inundar el espíritu servía como ejemplo y manera de conducirse en el mundo. Así, por ejemplo, nos encontramos con una oración a San Francisco por Yin, que fue su hijo, Juan Miguel, que falleció de forma trágica a los 18 años. Ella le pide que a Francisco interceda por su alma. Y bueno, como digo yo, estas pequeñas estampas nos van hablando de las pequeñas cosas de Francisco, nos va describiendo cómo son sus manos, cómo eran los pies de San Francisco, los sentidos, que es esta correa que afirmaba su túnica, qué significado tenía, cómo era su peregrinaje. Habla de su relación con la naturaleza, con los animales, pero ella siempre lo va expresando de una forma poética. Y como es costumbre, voy a leer unos pequeños fragmentitos que tengo acá seleccionados. El primero que voy a leer se llama Aprenda a perder y dice: yo quiero que el rostro que amo no me fatigue, que el libro que leo no se me haga costumbre, y hazme hallar hermosura en los menudos objetos que me rodean, la taza clara como un lirio donde bebo mi leche, esta meseta de hojitas tiernas que crece junto con mi día,
esta lámpara tan viva que me alumbra. La mirada de Gabriela, a través de los ojos de Francisco, es una mirada de encantamiento con el mundo, pero lejos, por ejemplo, de la mirada modernista. Por modernismo me refiero a Rubén Darío, al movimiento literario artístico, lejos de esta búsqueda de la novedad por la novedad y del asombro. Lo que hace Gabriela es conectarse con lo íntimo, con la hermosura, reconociendo que estamos en un mundo que se está deshaciendo, que es un mundo que va a pasos agigantados hacia la fealdad, pero ella que va rescatando en un haz de luz, en un lirio, en una pequeña taza, en la misma belleza de leer y de pedir que estas pequeñas cosas no salgan de su rabia, que estén siempre presentes dentro de sí misma. Y lo otro, el otro texto que iba a leer, que iba a mencionar, es la alondra. Entonces ella, claro, a través de los ojos de Francisco, ella menciona la alondra, que es un ave maravillosa por su vuelo recto hacia el sol. Habla de esta espiritualidad que tiene que ser, esta verticalidad que tiene que ver con lo jerárquico, con reconocer que hay un mundo superior, que hay una energía, una luz que nos atraviesa. ¿Cuál una cruz? Y dice así: tú, Francisco, querías que tuviéramos el vuelo vertical, sin el zigzag hacia las cosas donde nos posamos. Tú querías que el aire de la mañana estuviese todo aseateado por muchas alondras libres. Imaginabas, Francisco, una red de alondras doradas que flotase entre la tierra y el cielo en cada alabanza matinal. Somos pesados, Francisco. Amamos nuestro surco tibio, nuestras costumbres. Nos empinamos en la alabanza como se empinan las hierbas. La más alta llega solo hasta los pinos altos. Solo al morir tenemos el vuelo vertical. Nunca más, como tierra pesada de surco, se pegará nuestro cuerpo a nuestra alma. La espiritualidad de Gabriela tiene que ver con lo mínimo, con la ofrenda, con la humildad, con encontrar hermosura en el mundo y con una prosa terriblemente delicada y muy trabajada. Se nota que ella cada coma, cada verbo que utiliza, de repente estas expresiones asaeteado, se refiere a la saeta, estos giros lingüísticos que da, van surcando, se van tejiendo a lo largo de toda la prosa de Gabriela. Su estilo es maravilloso, es encantador, nos recuerda a estos viejos lectores de cuentos míticos, de estos antiguos ancianos de la tribu, que hablaban del fulgor del fuego, del mito primigenio, pero en esta vez con ropa de mujer, con ropa de madre, con ropa femenina, y que pareciera decirnos que dentro del bosque, que en esa luz que nos ilumina, o que la alondra que pasa, se moran espíritus que son mucho más, que están mucho más allá de lo evidente, que nos conectan con un mundo diferente y que en cierta forma hace un llamado a que la espiritualidad no es solamente una pose, un hincarse ante algo, sino que es una forma de vivir el mundo y de estar en él. Muchas gracias.